vamos a hacer de la mano de Roberto José Jiménez Quero, que le conocéis todos, yo creo, casi todos. Tenemos ya algunos de los vídeos de Roberto que tenemos en el canal de Raíces de Europa. Ya se van acercando a las 100.000 visualizaciones. Estamos hablando ya de unas cantidades muy elevadas, muy elevadas. El vídeo que estrenamos aquí, que aquí se tuvo la conferencia en directo sobre el Islam suní y chií, pues este está ya por encima de las 80.000 visualizaciones. Roberto, yo lo he comentado con él, pues es una persona que tiene, mucha juventud, 25 años, que con 16 años ya escribió su primer libro, un libro precioso. Espero que pronto salga una segunda edición, El Quijote sin tiempo ni edad, que es un libro, dices, ¿cómo un chaval de 16 años puede escribir esta maravilla? Que luego pues tiene una formación en las ciencias y en las letras, que ha viajado por muchos países del mundo a pesar de su juventud, que conoce muy bien también muchas de estas gestas de la historia, que tiene también ese don para escribir y ese don para contar, que no todos lo tienen, que Roberto lo tiene. Por tanto, seguro que hoy vamos a aprender y vamos también a disfrutar con esta excepcional hazaña. Roberto, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros y tienes la palabra. Muchísimas gracias, como siempre, a Raíces de Europa, gracias a ti, José Lipio, gracias a los presentes, aunque nos vea, y gracias a todos los que han hecho posible pues, la realización de esta conferencia y todos los que tenéis interés en aprender o en seguir estudiando, como hemos dicho, estas hazañas que aparentemente en el tiempo, bueno, sin aparentemente, ¿no? En el tiempo están muy lejos de nosotros, pero que realmente en la trascendencia histórica que tuvieron en su momento y que siguen teniendo hoy en día, realmente se encuentran muy cerca, ¿no? En las consecuencias que tuvieron cuando veíamos, por ejemplo, las gestas de Alejandro Magno. Bueno, pues sucedió hace 2300 años, pero es que las consecuencias de esas gestas todavía resuenan en nuestra sociedad y en nuestra manera de entender el mundo muchas veces, ¿no? Y incluso en nuestras formaciones, podemos decir, nuestros fenómenos políticos, en las fronteras y en todo lo que tenga que ver con la división del mundo. Efectivamente, hoy nos adentramos en el universo de Aníbal Barca. Es un personaje sumamente interesante, además es un personaje, curiosamente, que no es de origen europeo. Es decir, siempre que hablamos del continente europeo, ¿no? Pues de las grandes gestas, de las hazañas de los hombres de Europa, normalmente se habla de los hombres que nacieron en Europa. Este señor, Aníbal Barca, ya veremos que nació en Cartago, pasó toda su vida en lo que hoy es España, ¿no? En la península ibérica, pero realmente, como decimos, de origen no era, desde luego, europeo. Me parece francamente interesante por eso, me parece también muy interesante por las gestas que llevó a cabo, y me gustaría comenzar esta conferencia apuntando a un término concreto. Cuando los historiadores antiguos hablan de la hazaña que vamos a tratar hoy de Aníbal Barca, la de cruzar los Alpes prácticamente en invierno, ¿no? A final del otoño, principios del invierno del 218 a.C., usan un verbo concreto en latín, que es trascendere, es trascender. Hay muchos personajes que trascienden fronteras, hay muchos personajes que conquistan y hay muchos personajes que poco después de su muerte pasan al olvido y realmente sus nombres nos resultan casi extraños. Sin embargo, este personaje del que hoy hablaremos logró trascender, como decía el filólogo español Bernardo Subirón, además de los Alpes de la geografía, consiguió, como decíamos, trascender los Alpes de la historia. Y eso lo logran muy pocos hombres, ¿no? Muy pocos individuos a lo largo de todas las eras que han pasado por Europa en concreto, que es lo que nos ocupa, y del mundo en general. Bueno, veremos cómo este hombre consigue trascender esos Alpes de la historia, trascendiendo los Alpes geográficos. Aunque al fin y al cabo esto fue una gesta puntual que duró 15 días exactamente en su vida. Por lo tanto, a pesar de que nos centramos sobre todo en ese cruce, ¿no? De los Alpes suizos, de la parte del norte de Italia, he querido poner en contexto toda esa gesta, porque si no realmente uno, bueno, pues sí, duró 15 días la gesta, hubo un ascenso, veremos todo eso, ¿no? Hubo un descanso en la cima, a través de qué paso pudieron cruzar, aunque no está del todo seguro, hubo un descenso, pero bueno, he querido, como digo, poner en contexto todo esto y, bueno, de dónde viene, por qué cruza los Alpes, qué quiere, a dónde va, por qué un hombre nacido en Túnez se cría
vivía en lo que hoy en día es España, ¿no? En Cartago Nova, en Cartagena, y por qué decide trascender el Ebro también y adentrarse por el sur de Francia y marchar contra Roma, y por qué al final nunca lo hace realmente. Bueno, pues eso lo iremos descubriendo poco a poco en esta conferencia. Solo aclarar que este es el personaje central, como hemos dicho, Aníbal Barca, de la dinastía de los Barca, nacido en el 247 a.C. y fallecido en el 183 a.C., en condiciones que ya veremos a continuación cómo fueron, bastante trágicas, ¿no? Por tanto, todo lo que vamos a ver a continuación es antes de Cristo. Todas las fechas que se den, si no se dice, si no se menciona, pues se sobreentiende que es antes de Cristo. Esta historia comienza con un niño y comienza con un juramento. Las fuentes antiguas nos han transmitido una imagen muy vívida, una imagen verdaderamente curiosa, en la que el propio padre de Aníbal Barca, Amílcar Barca, obliga a su hijo pequeño de apenas 10 años, aún no los había cumplido, se dice que, bueno, todavía tenía los 9, ¿no? Si hacemos la resta de cuando nació y el momento en que se produce este juramento, pues le obliga a jurar, como decíamos, odio eterno a Roma. ¿Por qué sucede esto y en qué momento sucede? Ustedes conocen perfectamente que las guerras púnicas fueron 3 y que la primera de ellas tuvo lugar, bueno, duró una serie de años, pero su fin, ¿no? Su conclusión, tuvo lugar muy pocos años antes de este evento. Apenas 4 años antes de este juramento. Es decir, en plena posguerra, ¿no? Después de la Primera Guerra Púnica, Amílcar Barca tiene que huir de su patria. Tiene que irse de una Cartago diezmada, prácticamente arrasada, hacia tierras nuevas. Y a donde llega, bueno, pues por proximidad, realmente, es a lo que hoy en día es el levante mediterráneo español, ¿no? Allí su dinastía, la dinastía de los Barca, termina fundando Cartago Nova, la veremos a continuación, y bueno, pues en ese afán de buscar nuevas tierras, en ese viaje marítimo hasta llegar a la península ibérica, se dice que se produjo este juramento, ¿no? Obligado el niño por el furor realmente del odio que tenía su padre de esos enemigos de la península itálica que habían llegado a su patria, a Cartago, y que la habían prácticamente arrasado. Por lo tanto, Aníbal, vamos a ver que constantemente su carácter está marcado por el odio profundo a Roma, por el odio profundo al invasor romano, ¿no? Que, como decíamos, pues ha destruido prácticamente su mundo. Hemos dicho también que uno de los puntos más interesantes y más remarcables de toda la geografía actualmente española, ¿no? De la geografía ibérica de presencia cartaginesa, es Cartago Nova. Mucha gente dirá, bueno, Roberto, está usted aquí teniendo un anacronismo, ¿no? Está cometiendo un grave anacronismo al llamar Cartago Nova a una ciudad que realmente no se llamaba así porque este es el nombre romano, es el nombre en latín. Bueno, sí, el problema es que esta ciudad se llamaba Qart Hadasht. Qart Hadasht significa la ciudad nueva en la lengua púnica. Y ciudad nueva ya había otra en el norte de África que era la propia Cartago, que se llamaba propiamente Qart Hadasht también. Entonces, en esta conferencia, bueno, pues simplemente he decidido darle el nombre romano, referirme a Cartago Nova, que es esta ciudad de la que vamos a hablar, con el nombre romano para que no haya confusión, porque se llamaban exactamente igual, ¿no? Y si decimos Cartago Nova, realmente lo único que estamos diciendo es la ciudad nueva, Qart Hadasht, nueva. Simplemente porque no nos volvamos locos, ¿no? Con la terminología. Esta es la Cartago ibérica, esta es la Cartago Nova, esta es la actual Cartagena. Bueno, pues como hemos dicho, fue uno de los puntos de presencia cartaginesa más remarcables de todo el litoral mediterráneo ibérico, y fue el lugar en el que Asdrúbal el Bello, el cuñado de Aníbal, ¿no? Un miembro de esta dinastía de los Barcas, bueno, pues terminó fundando esta ciudad de la que estamos hablando, terminó fundando Cartago Nova, y en la cual situó y construyó su palacio, algo que fue absolutamente fastuoso, como vemos, bueno, o mejor dicho, como leemos en las crónicas, y que aquí se reprodujo de esta manera, una ciudad que llegó a ser el espejo en el que Cartago se miraba, ¿no? Una Cartago, como decimos, prácticamente destruida. Sin embargo, la presencia cartaginesa no se limitó solamente, obviamente, a este pequeño rincón del litoral mediterráneo, sino que se fue extendiendo cada vez más por el litoral, obviamente, por la costa mediterránea, pero no solamente por la costa, sino que se fueron adentrando cada vez más hacia el interior, en una especie de anábasis, podríamos decir, ¿no? Hacia el corazón de la península ibérica, de lo que hoy en día es España y Portugal. Y vemos que la presencia cartaginesa, por sorprendente que nos pueda parecer, llega muy lejos en la península ibérica. Si usted
ustedes miran ese mapa, zonas de lo que hoy en día pueda ser La Rioja, Castilla-León, Castilla-La Mancha, tenemos zonas de Aragón, tenían presencia cartaginesa, ¿no? Algo que normalmente asociamos, pues eso, al litoral mediterráneo, a quizá nos suene Sagunto, que veremos también lo que pasó allí, nos suene Cartagonova, pero nunca pensamos, por ejemplo, que en La Rioja o que, qué sé yo, que en Aragón pues estaban los cartagineses y estaban los hombres de Aníbal Barca. Sin embargo, siempre hubo un limex, ¿no? Entre comillas, siempre hubo una frontera que no se podía traspasar, siempre hubo un non plus ultra en este mundo ibérico cartaginés y fue el Ebro. Veremos a continuación la trascendencia que tiene este evento. Simplemente recuerden ustedes que en la fecha que ven en pantalla, en el 226 a.C., Roma y Cartago firman un acuerdo. El acuerdo se llama el Tratado del Ebro y consiste simplemente en, bueno, dejar claro que la presencia cartaginesa en la península ibérica es algo incuestionable, que están avanzando cada vez más, pero que bajo ningún concepto pueden cruzar el río Ebro hacia el norte, con propósitos bélicos, con propósitos militares en general, porque se considera un acto de guerra. Es la frontera, digamos, la línea divisoria entre las tierras potencialmente romanas hacia el norte y las tierras de dominio cartaginés hacia el sur. Por lo tanto, como hemos visto, bueno, los cartagineses se empiezan a extender por todo el territorio que hoy en día es español hasta el Ebro, pero si ven ustedes aquí, un poquito más al norte que Sagunto, que estaría el río Ebro, realmente no lo traspasan. No lo traspasan hasta que llegó Aníbal. Sin embargo, yo sé que, bueno, hay muchas personas que nos ven y ven los vídeos de Raíces de Europa desde fuera de España. Para un español decir dónde está el río Ebro, pues es una cosa casi insultante, ¿no? Casi de perogrullo. Pero yo entiendo que quizá a un señor de la Pampa Argentina, o a un señor de la Patagonia, o a un señor que nos pueda ver quizá en Siberia, en Rusia, o que nos pueda ver en Estados Unidos, pues quizá el río Ebro le pille un poco confuso, ¿no? Entonces siempre está bien, nunca está de más aclarar estos puntos geográficos que para nosotros son evidentes. Bueno, el río Ebro es un río sumamente caudaloso, es uno de los ríos más importantes de España, de vertiente de desembocadura en el mar Mediterráneo, perdón. Es uno de los ríos más importantes, como hemos dicho, sobre todo del norte de España, y se consideró en este tratado, en este acuerdo, la frontera realmente que los cartagineses, como os he dicho, no podían cruzar. Ese non plus ultra. Si ven ustedes este mapa, se darán cuenta de que al sur de ese río tremendo, del Ebro, toda esa zona de influencia cartaginesa, se encuentran un punto rojo. Ese punto rojo corresponde a la localización de una ciudad, y esa ciudad se llama Sagunto. Sagunto. La historia de Sagunto es la historia de un drama, es la historia de la muerte de todos sus habitantes y además de la manera más trágica, valga la redundancia, de la manera más vil posible, ¿no? Ya veremos a continuación cómo sucede. Pero se dan cuenta ustedes que está en la zona de influencia cartaginesa, al sur del Ebro. Sin embargo, por temas históricos, bueno, pues por carambolas de la historia, esa ciudad se consideraba de influencia romana. Esa ciudad en concreto. Esa ciudad se consideraba la protegida de las legiones de Roma. Se consideraba que si tenía algún problema era Roma la que tenía que defenderla, a pesar, como decimos, de encontrarse en territorio cartaginés. Bueno, y esta situación no llevó a ningún tipo de conflicto hasta que, como decimos, la presencia de Aníbal y el cruce de Aníbal de ese río Ebro, bueno, pues llegó a un conflicto tremendo, ¿no? Cuando se aproximó a Sagunto y los planes que tenía de expansión hacia el norte del Ebro, pues sellaron realmente el destino y el futuro trágico de esta ciudad costera. Como decíamos, Roma era la supuestamente encargada de defender esta ciudad de Sagunto, a pesar de encontrarse en suelo cartaginés. No obstante, como ya hemos visto anteriormente, el conductor de esta guerra, el conductor de todos los ejércitos cartagineses, ¿no? En cierto momento, que se encuentran en la península ibérica, recae ese mando, recae ese protagonismo en la persona que estamos viendo al principio de la conferencia, sobre Aníbal Barca. Aníbal Barca tenía desde el principio de su toma de posesión, podemos decir, ¿no? De su toma de mando de los ejércitos cartagineses, podemos decir, un fin, ¿no? Un objetivo claro, que era su expansión, la expansión del mundo cartaginés hacia el norte del Ebro. Realmente Sagunto era un problema, porque Sagunto era una ciudad prorromana en territorio cartaginés. Por lo tanto, si yo decido cruzar el Ebro y entrar en una guerra abierta contra Roma porque estoy invadiendo su territorio, no puedo dejar en la retaguardia una ciudad hostil. No puedo dejar en la retaguardia, además, una ciudad que fácilmente puede dar acogida a las legiones romanas que vayan llegando y que me vayan dinamitando
dinamitando a mí mi propia patria desde el interior. O sea, esto es intolerable, ¿no? Sin embargo, bueno, pues Aníbal Barca necesitaba un casus belli, o sea, no podía simplemente arrasar Sagunto porque sí. Como casus belli, se tomó una serie de problemas locales, aparentemente irrelevantes, que esta ciudad Sagunto tuvo con las tribus locales, ¿de acuerdo? Sagunto, como decimos, es prorromana, pero todas las tribus de alrededor son de influencia cartaginesa. Una serie de hostigamientos, una serie de problemas menores, incluso de robos de ganado, unos problemas absolutamente ínfimos que tuvieron esas tribus locales con Sagunto, se tomaron como pretexto. Y los cartagineses atacaron, al final acabaron atacando Sagunto, diciendo que eran los defensores de esas tribus cartaginesas que estaban siendo atacadas por Sagunto. Como respuesta, pero al fin y al cabo estaban siendo atacadas. Se suponía que Roma tenía que venir por mar y defender a Sagunto, pero eso nunca sucedió. De momento vamos a ver que Sagunto se queda absolutamente sola y que son los cartagineses los que, poco a poco, como vemos en esta ilustración, en el año 219 a.C., con un ejército de 40 elefantes aproximadamente y de 150.000 infantes, se van aproximando por los campos ibéricos hasta llegar a las murallas de Sagunto. Lo que sucedió a partir de ese momento, como decíamos, fue uno de los dramas más terribles de la historia. Hemos dicho ya que Sagunto era una ciudad prorromana, por lo tanto una ciudad que era un grave estorbo dentro de ese desarrollo, ¿no? Dentro de esa ampliación, dentro de esa expansión que pretendía Aníbal Barca dentro del territorio ibérico, pero no solamente el hecho del casus belli era la única razón para atacarla, sino que, bueno, vemos ya que Roma es una gran potencia dentro de la península itálica, que se está expandiendo además, que, bueno, ha tenido un papel primordial en la Primera Guerra Púnica, que los cartagineses han tenido que huir y han empezado a fundar una especie de espejo de Cartago en la península ibérica, y esto que se realiza a continuación, es decir, el asedio de Sagunto y todo lo que continúa ello, ¿no? O todas las consecuencias que tiene este asedio, realmente no dejan de ser un pulso a Roma. Es decir, nosotros somos los cartagineses, habéis querido diezmarnos, habéis prácticamente destruido nuestra ciudad, pero nosotros seguimos teniendo el poder suficiente como para fundar un nuevo imperio y como para arrasar una de vuestras ciudades protegidas, entre comillas. Y a pesar de todos estos motivos, bueno, pues hay un tercero, que es el que ya hemos apuntado, ¿no? Hace poco, y es realmente que en retaguardia, si yo pretendo librar una guerra, no puedo dejar una ciudad hostil, o no puedo dejar una ciudad que pueda dar acogida al enemigo. Y como decíamos, esos 40 elefantes y esos 150.000 infantes al final llegaron a esas murallas aparentemente inexpugnables de Sagunto. Los propios saguntinos confiaban mucho en la inexpugnabilidad de su ciudad, y los propios romanos, ¿no? Como protectores de esa ciudad, igual. Sin embargo, la realidad que se vivió en aquel lugar fue muy distinta. Porque el asedio que se levantó contra la ciudad de Sagunto duró nada más y nada menos que 8 meses. Durante 8 meses los saguntinos permanecieron en el interior de esas murallas inexpugnables, muriendo de hambre, de sed y muriendo por las enfermedades realmente también, y por las epidemias que se desataron en el interior de esas murallas. Finalmente, Roma acabó enviando, como veremos a continuación, una suerte de embajada, ¿no? Una suerte de delegación vergonzante realmente, que hubiese enrojecido a buena parte de los romanos para defender a los saguntinos. Pero esa defensa era simplemente dialéctica. Esa defensa se limitaba a llegar a las inmediaciones de la ciudad, a hablar con Aníbal Barca y simplemente avisarle del poder que tenía Roma, y que cómo se atrevía a atacar una ciudad prorromana de esa manera tan salvaje y sin esperar ningún tipo de respuesta por parte de Roma. Era tal el desprecio de Aníbal hacia los romanos que ni siquiera los recibió en su campamento, sino que les dijo que si tenían que hablar algo con él y que si tenían que hablar algo con Cartago, que se fueran precisamente a Cartago y al senado cartaginés se lo dijeran. Así que mientras los saguntinos, como decíamos, morían de hambre, morían de sed, morían por esas enfermedades que habían comenzado a extenderse dentro de la ciudad, la embajada viajó a Cartago para hablar con el senado cartaginés. Bueno, mientras todos estos trámites se hacían, obviamente pasaba el tiempo, ¿no? Y pasaban los meses. Y los saguntinos seguían muriendo. Y seguían preguntándose los saguntinos cómo era posible que Roma, que era su protectora, no enviara las legiones, no embajadas, sino cómo no enviase a las legiones directamente a salvar a Sagunto de ese cerco cartaginés que le habían tendido. Y por desgracia debo comunicarles, ¿no? Ya lo sabrán ustedes, hace esto muchos años, pero debo comunicarles a los que no lo sepan que Sagunto se quedó esperando. Sagunto nunca vio las tropas romanas avanzar para defenderla.
Sagunto realmente acabó cayendo bueno, que acabó convertido en cenizas y acabó cayendo bajo el poder cartaginés y ni un solo romano apareció para defenderla. Se cree quizá que porque subestimaron al enemigo. Pensaron que Aníbal Barca era simplemente un bárbaro, ¿no? Que se las daba de algo importante, pero que realmente no era nada más que eso, que un bárbaro que amenazaba con asediar una ciudad, que amenazaba con extenderse, pero que en ningún caso podría hacerle ningún daño a la inexpugnable Sagunto con aquellas murallas de piedra impenetrables. Sin embargo, como ya hemos visto, las máquinas de guerra tiradas por esos elefantes al final acabaron haciendo brechas en la muralla tras 8 meses de asedio. Cuando los saguntinos vieron que las fuerzas romanas empezaban a entrar en su ciudad y que todo era de todo punto insalvable, dicen las fuentes antiguas, que reunieron todas sus riquezas en oro y plata en el interior, o podemos decir en el corazón, de una de las plazas de la ciudad, de los lugares amplios de esa Sagunto asediada, que le prendieron fuego a todas ellas y que uno por uno los saguntinos fueron saltando al interior de esa pira funeraria inmensa para quemarse, para morir, para inmolarse antes que ser esclavos del enemigo, antes que ser esclavos de Cartago y de sus hombres y de las huestes de Aníbal. Se dice que los padres acabaron con la vida de sus hijos, que antes acabaron con la vida de sus mujeres para después suicidarse en esa pira ardiendo. Vemos imágenes absolutamente descorazonadoras, ¿no? Como la de este cuadro de Francisco Domínguez, del el último día de Sagunto, en el que se ve el dolor realmente, se ve bueno, pues la expresión de sorpresa de los soldados cartagineses entrando en la ciudad y encontrando solamente a moribundos o a gente que ya había muerto por las llamas y por la mano de sus propios familiares. Ahí me gustaría enseñarles, las ven en pantalla, hay una escultura francamente impresionante, se encuentra en el Jardín Botánico de Buenos Aires y me parece que resume perfectamente el dolor que se vivió en Sagunto. Vemos a una madre que acaba de acabar, valga la redundancia, con la vida de su hijo y que acaba de apuñalarse a sí misma en el pecho, para morir antes que caer en las manos del enemigo, para morir antes que ser esclavos ella y su hijo y su marido del poder romano. Aquí tenemos un detalle más cercano, ¿no? Bueno, la hizo Agustín Querol, realmente es de principios, si no recuerdo mal, de principios del siglo XX, finales del XIX, es relativamente reciente, pero como les digo, incluso desde el punto de vista anatómico me parece muy fiel y desde el punto de vista del dolor y de la emoción que debieron de sentir las gentes de Sagunto, ¿no? Acabando con la vida de sus propios seres queridos, pues me parece igualmente fiel. ¿Por qué realmente nadie ayudó a Sagunto? ¿Por qué no acabaron llegando las legiones romanas? Bueno, sabemos por otros episodios de la historia que las legiones romanas realmente tardaban apenas días en ponerse en la otra punta del imperio. ¿Por qué realmente no llegaron? ¿Por qué no defendieron a una sola ciudad? Esto era una guerra realmente... Podría haberla ganado, en principio al menos, fácilmente el Imperio Romano. Bueno, hay varios factores, ya hemos visto el primero, ¿no? Se subestima a Aníbal, es simplemente un bárbaro norteafricano que poco puede hacer en contra de las murallas inexpugnables. También realmente Roma tenía otras amenazas, no solamente la de la expansión cartaginesa era la que existía o la que amenazaba sus fronteras, sino que en el norte de Italia también la amenaza de los galos que constantemente estaban hostigando a los romanos, que constantemente estaban haciendo incursiones que bajaban de esos Alpes, ¿no? Que hemos estado viendo desde la frontera suiza, también les representaba un problema. Por tanto, estaban constantemente también repeliéndolos, no podían estar en dos frentes abiertos sangrantes. Por eso se dice también que esperaron más a la hora de entrar, ¿no? En Sagunto, a la hora de ayudar a Sagunto, una ayuda que, por cierto, como hemos dicho, nunca llegó. También hemos apuntado al detalle de las murallas. Una ciudad murallada, una ciudad cercada, una ciudad bien protegida no tiene por qué caer realmente. Y fíjense que no cayó hasta que llegaron los 8 meses de asedio. Y por último, un lema, podemos decir, ¿no? O una frase que está muy de moda últimamente también, que es el no a la guerra. El no a la guerra en concreto de un político romano, un político que era Quinto Fabio Máximo. Este político decía que la mejor táctica, o apostaba porque la mejor táctica para enfrentarse a Aníbal era precisamente no enfrentarse. Era precisamente que él tomara todo el territorio que quisiera y que las fuerzas romanas lo hostigaran por detrás, simplemente le hicieran una especie de guerra de guerrillas, que tomaran puntos concretos, que tomaran puntos estratégicos, pero evitar, bueno, a toda costa podemos decir, un enfrentamiento frontal con Aníbal Barca. Es una estrategia que seguirá teniendo a continuación, pero que en estos primeros momentos, bueno, pues es claramente difícil de entender, ¿no? Porque si hay una ciudad
bueno, vemos una ciudad prorromana, una ciudad que se supone que es protegida por las legiones de Roma, que está siendo asediada, y lo está siendo durante 8 meses, y realmente por una decisión personal y por una decisión más bien política, que es ese no a la guerra. Esas gentes de Sagunto están muriendo, y esas gentes de Sagunto, bueno, pues acaban al final en un suicidio masivo. Pues me imagino yo que la conciencia de todos los romanos durante los siglos, y sobre todo los dirigentes y bueno, quizá de los cónsules de Roma, pues debería remorderles, ¿no? Al recordar la historia de Sagunto y al recordar la historia de aquellos que confiaron en que Roma los salvaría y nunca realmente llegaron a las costas mediterráneas de Iberia. Este cónsul del que estamos hablando, Quinto Fabio Máximo, el que apuesta por el no a la guerra, ¿no? Realmente apuesta literalmente por el no a la guerra, no al enfrentamiento, sino, bueno, podemos decir apostar por la táctica y apostar por la estrategia más. Al final, cuando vio que Sagunto había caído y cuando vio que Sagunto estaba destruida y que todos esos ciudadanos que los habían esperado habían caído realmente con la esperanza de que Roma los salvaría y Roma nunca llegó, viajó a Cartago como cónsul. Cuando llegó ante el Senado de Cartago, nos cuentan las fuentes que tomó su toga, la dobló y les dijo: en el interior de este hueco de mi toga les traigo la paz y la guerra. Pueden tomar la que mejor les parezca. Y se dice que el Senado de Cartago, completamente, bueno, despreciando a ese romano que llegaba con también esa especie de sentimiento de superioridad, ¿no? Dándoles a escoger con juegos dialécticos entre la paz y la guerra, le respondieron que les entregara aquella que él mejor considerase, que ellos no iban a elegir ninguna, sino que la que mejor estimase Fabio V Máximo, ellos la tomarían de buen grado. Y Fabio V Máximo dijo: pues entonces os entrego la guerra. Y los cartagineses, a una todos, con un grito, aceptaron la guerra. Y fue realmente el comienzo, como decimos, de la Segunda Guerra Púnica. Hemos visto ya que Aníbal Barca, a pesar de ser un norteafricano, podríamos decir entre muchísimas comillas un tunecino, ¿no? Porque al fin y al cabo Cartago está en lo que hoy en día es Túnez, en ese rincón maravilloso del Mediterráneo occidental, del norte de África. A pesar de haber nacido allí, viajó de muy pequeño al sur de la península, se asentó en Cartago Nova, en esa Kart Hadash de la que hemos hablado, y su expansión realmente se limitó, o podemos decir que se centró sobre todo en la península ibérica. No es hasta que se destruye Sagunto, no es hasta que Sagunto se convierte en cenizas y en carbón quemado y sus habitantes son completamente esquilmados, que él cruza el Ebro. ¿Cómo cruza el Ebro si esto era realmente, hemos dicho que era un non plus ultra? Era una frontera fijada por este Tratado del Ebro, año 226 a.C. ¿Cómo se atreve a hacerlo cuando sabe que le esperan las legiones romanas? Bueno, realmente la lección que recibió de Sagunto fue esa, que las legiones romanas no iban a llegar y que si llegaban iban a llegar tarde. Y efectivamente fue lo que pasó. Porque Aníbal Barca partió con un ejército, se dice entre 30 y 40 elefantes, algunas fuentes dicen 33, otras fuentes dicen 37 elefantes, desde lo que hoy es Cartago Nova, pues lo que hoy es día es Cartagena, ¿no? Pero lo que es la Cartago Nova romana, por todo el litoral del Mediterráneo español, cruzó el Ebro, como hemos dicho, siguió por todo el sur de Francia y entró en los Alpes.